Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo como siempre, en el momento que se encuentren. ¿Cómo están chicos de primero B y primero A del terciario de Fátima, de enfermería? Les habla el profesor Diego Ojeda, ¿sí? Con la profesora Jessica Longueira estamos haciendo el dictado de las clases a distancia, enviándoles un archivo con el PowerPoint que ustedes pueden tenerlo desde su casa y las clases las colgamos, como ya saben, en YouTube, ¿sí? En nuestro canal. Así que una semana nos estamos encontrando cada uno. Primero le manda Jessica una clase, luego le mando yo. Así que vamos intercalando. Somos los dos profesores de ambos cursos, como ya saben. Esto ocurrió también con la materia biología y ahora estamos, les recuerdo, en la clase de anatomía y fisiología. Vamos a comenzar la quinta clase de anatomía y fisiología y en este caso vamos a abordar la primera parte del aparato digestivo, ¿sí? Vamos a hacer primero un- una introducción, ¿sí? Tratando de combinar los conceptos que tenemos de las materias anteriores como biología, ¿sí? Vamos a recordar qué es lo que ocurría con el metabolismo. ¿Se acuerdan, chicos, cuando hablamos de metabolismo que decíamos que tienen dos etapas o hay dos tipos de reacciones metabólicas, aquellas que producen una complejidad, que son las reacciones anabólicas, y aquellas que van a degradar esta complejidad a algo más pequeño. En este caso, el aparato digestivo es justamente una reacción catabólica, porque lo que va a hacer es la degradación o la digestión de macroestructura o macromoléculas como son los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿sí? Todo esto forma parte de los alimentos y los alimentos, para poder nosotros incorporar los nutrientes, tenemos que degradarlos. ¿Quién es el que hace cuál es el aparato encargado de esto? Es justamente el aparato digestivo, quien va a digerir estos alimentos, que son alimentos complejos, a estructuras más sencillas, ¿sí? Como por ejemplo las moléculas como los iones y las moléculas más pequeñas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero a distinguir dos componentes del aparato digestivo. El primero es el tracto digestivo, ¿sí? Que es por donde va a transcurrir todos los alimentos, donde se va a formar el bolo alimenticio y va a atravesar diferentes órganos huecos, ¿sí? Y todo este órgano hueco que eh, está unido uno contra otro, un órgano con otro, es una continuidad, se denomina entonces, o lo denominamos tracto digestivo, ¿sí? O tracto gastrointestinal. Luego vamos a tener los órganos digestivos accesorios, que son los que no toman contacto con el alimento, pero sí van a secretar diferentes componentes que van a ayudar a la digestión. El tracto gastrointestinal, entonces, como les decía, es el tubo digestivo y es un continuo que se extiende desde el ano, desde la boca hasta el ano, perdón. Entre los órganos del tracto gastrointestinal, entonces, podemos incluir a la boca como la primera parte, ¿sí? Gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La longitud de este tracto gastrointestinal es de aproximadamente 9 metros, ¿sí? Y nombrábamos el otro componente que son los órganos digestivos accesorios. En este caso podemos nombrar a los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado y la vesícula biliar, y juntos con el páncreas, como estos órganos accesorios, ¿sí? Que, como habíamos dicho, nunca entran en contacto directo como en los alimentos, sino que producen y almacenan sustancias, ¿sí? Que van a pasar al tracto gastrointestinal o el tracto digestivo a través de conductos. Estos conductos lo que van a hacer es a llevar estas secreciones hacia el lumen o hacia el interior, lumen o interior del tubo gastrointestinal, para la posterior degradación química de los alimentos. En esta representación gráfica lo que vamos a ver es en rojo o marcado con un círculo rojo,
¿sí? Un cuadrado rojo, perdón, vamos a ver marcados los órganos digestivos accesorios, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos nombrando la glándula parótida, la glándula submaxilar, las glándulas sublinguales, ¿sí? Son todas glándulas que van a secretar fluidos mayormente conformados por agua y por amilasas digestivas que van a llevar a desembocar hacia el lumen, el interior del tracto gastrointestinal, en este caso la boca, ¿sí? En esta boca también vamos a encontrar dientes y lenguas que también forman parte de los órganos digestivos accesorios. Por ejemplo, el hígado también forma parte de estos órganos. Ya vamos a ver la clase que viene, cómo es que ellos y cuáles son las sustancias que van a secretar hacia el tubo gastrointestinal, así como la vesícula biliar y el páncreas. Esos órganos accesorios los vamos a abordar en la siguiente clase. Ahora lo que vamos a poder ver, sí, en esta clase, perdón, es las tres primeras glándulas, ¿sí? Que vamos a nombrarlas en esta primera etapa. Vamos a ver los procesos que se realizan en el sistema digestivo, en el aparato digestivo. Vamos a ir nombrando uno por uno y vamos a tratar de entenderlos, y lo que vamos a hacer es un ejercicio. A lo largo de esta clase vamos a ir nombrando cada uno de los órganos que forman el aparato digestivo y vamos a ver cuál de los procesos se lleva a cabo en cada uno de estos órganos. Esto lo pueden hacer ustedes desde sus casas, ¿sí? En este caso no está marcado en la diapo, pero yo los voy a guiar y ustedes van a tomar nota de esto, ¿sí? Y van a decir, me van a tomar nota de cada uno de los órganos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de estos órganos, ¿sí? Entonces, vamos primero a describir cada uno de estos, ¿sí? En primer parte, lo que podemos ver es el primer proceso que se lleva a cabo es la ingestión, que implica la ingestión de alimentos sólidos y líquidos a través de la boca, ¿sí? Entonces, esto ya me está dando un indicio de que la ingestión únicamente ocurre en la boca porque este proceso es llevado únicamente por este órgano. La secreción, ¿sí? En el tracto digestivo, las células de este tracto van a secretar un total de casi 7 litros de agua, de ácido y buffers y enzimas hacia el lumen o hacia la luz del tubo digestivo, ¿sí? Tanto las células del tubo gastrointestinal como los órganos digestivos accesorios, ambos van a secretar fluidos, ¿sí? Entonces, esta cantidad de fluidos son las que se juntan en total a través de todo el aparato digestivo, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay varios órganos que están implicados en la secreción, ¿sí? Después vamos a ir nombrando uno por uno. La mezcla y propulsión es otro de los procesos que se lleva a cabo dentro del aparato digestivo, ¿sí? Es mediante la contracción y la relajación alternadas del músculo liso dentro de las paredes del tubo gastrointestinal para justamente mezclar el alimento y las secreciones, ¿sí? Y estos a su vez van a propulsar todos estos alimentos hacia un destino final que es el ano, ¿sí? La capacidad del tracto gastrointestinal de mezclar y transportar este material a través de toda su longitud se denomina motilidad. Luego, uno de los procesos más importantes, ¿sí?, que lleva justamente este aparato es la digestión, ¿sí? En este caso podemos distinguir dos tipos de digestiones, una digestión mecánica y otra química. La digestión mecánica la llevan a cabo los dientes, ¿sí? Por ejemplo, en el cortado y la trituración de los alimentos, y luego la digestión mecánica está llevada a cabo más que nada por el músculo liso del estómago y del intestino delgado, que justamente son los que se encargan de mezclar los alimentos. Luego está la digestión química, que es una digestión que quizá ustedes no están muy familiarizados, ¿sí?, pero que es la que justamente produce grandes moléculas de hidratos de carbono, ¿sí?, o de lípidos y proteínas, de los ácidos nucleicos, de los alimentos, para dividir estas moléculas
grandes moléculas en moléculas más pequeñas, por hidrólisis es necesaria la digestión química. Las enzimas digestivas son las encargadas justamente de generar esta digestión y son producidas en este caso por las glándulas salivales, ¿sí? La lengua, el estómago, el páncreas y el intestino delgado son quienes producen las enzimas que van a digerir a lo largo de todo el tubo digestivo las diferentes componentes. ¿Sí? Estas son las que van a catalizar las reacciones catabólicas, como les nombraba anteriormente, que son las reacciones predominantes en el aparato digestivo, ¿sí? Porque se encargan de degradar las moléculas más complejas a moléculas más pequeñas, ¿sí? A ver, aparte, son pocas las sustancias que pueden absorberse sin digerir químicamente, ¿sí? Entonces, podemos nombrar como aquellas que no se pueden digerir, como las vitaminas, los iones, el colesterol, la glucosa y el agua, ¿sí? Todas las otras componentes se pueden digerir a moléculas más pequeñas o menos complejas. Entonces, la digestión va a estar, vamos a ver que la vamos a nombrar en diferentes lugares, en diferentes órganos, como por ejemplo en la boca. En la boca sabemos que se producen, o vamos a ver que se producen enzimas digestivas, ¿sí? Para degradar en primera instancia hidratos de carbono. En la lengua también se producen glándulas, o sea, tienen glándulas salivales o glándulas sublinguales que van a producir justamente las enzimas digestivas. El estómago de por sí también produce, como les había dicho anteriormente, el páncreas y el intestino delgado, todos producen. ¿Sí? Estas otras enzimas vamos a ver más adelante cuando comencemos con el páncreas y con el intestino delgado. Hoy vamos a ver cómo o cuáles son las enzimas digestivas en la boca y en el estómago. Luego, otro de los procesos importantísimos, muy importantes dentro del aparato digestivo es la absorción, ¿sí? Porque nosotros primero tenemos que, el cuerpo humano tiene que degradar, ¿sí? O digerir desde moléculas de mayor complejidad hasta moléculas de menor complejidad y luego estas moléculas de menor complejidad tienen que ser absorbidas, ¿sí? Porque estos son los nutrientes necesarios para que se lleve a cabo el otro proceso, ¿sí? El proceso anabólico dentro del metabolismo, que es el crecimiento. Justamente para que nosotros podamos crecer necesitamos de nutrientes y estos nutrientes tienen que ser digeridos primero y luego absorbidos, ¿sí? El ingreso de los líquidos secretados, los iones y los productos de la digestión en las células epiteliales, que justamente son las que revisten la luz del tracto digestivo, se llama absorción. Es el ingreso entonces de todos los líquidos secretados, los iones, los productos de la digestión, van a ser tomados por las células epiteliales que van a revestir la luz en un proceso que se llama entonces absorción, ¿sí? Todas estas sustancias pasan a la circulación sanguínea o linfática y después llegan a las células de todos los organismos. Y luego, por último, el último evento, el último proceso del aparato digestivo es la defecación, y es justamente cuando los residuos y las sustancias que no se pueden ingerir, como las bacterias, las células descamadas, del revestimiento del tracto gastrointestinal y algunos materiales digeridos pero no absorbidos en el trayecto del tubo digestivo, van a abandonar nuestro cuerpo a través del ano en un proceso que se denomina defecación, ¿sí? El material eliminado entonces constituye la materia fecal o una S. Entonces aquí, bueno, justamente en la última porción del intestino delgado es la que lleva a cabo, del intestino grueso, perdón, y el ano son los que llevan a cabo este último proceso. Ahora bien, todos los órganos que componen el aparato digestivo, ¿sí? Se tienen tenemos que mantenerlos en un orden, porque si nosotros no respetamos este orden, ¿sí? Los procesos de digestión y de absorción no se van a llevar a cabo. Para esto existe un tejido que es el peritoneo, ¿sí? Que es una membrana que va a cubrir la superficie interna del abdomen y va a formar varios pliegues que van a envolver todas las vísceras. Para qué les nombro esto? Porque justamente es lo que va a mantener, va a generar el sostén y le va a mantener a cada uno de los órganos de forma estática dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces el peritoneo va a ser esta estructura de sostén que va a mantener un orden, como les dije, de cada uno de los componentes del aparato digestivo también.
Porque imagínense que si nosotros por gravedad, cada uno de estos componentes que le estaba nombrando anteriormente, se van a ir todos hacia un mismo lugar. Entonces, si nosotros los tenemos sujetos a través del peritoneo, ¿sí? Nuestro cuerpo puede mantener este orden. Entonces, vamos a diferenciar dos tipos de peritoneo, ¿sí? El peritoneo parietal, que va a estar revistiendo la cavidad abdominopelviana, ¿sí? La parte más exterior, y el peritoneo visceral, que es el que va a estar cubriendo casi todos los órganos que tienen cavidad, ¿sí? Y dentro de estos dos peritoneos vamos a encontrar una cavidad que se denomina cavidad peritoneal, que contiene a un líquido seroso, ¿sí? Y justamente se sitúa entre medio de estas dos. Algunos órganos, o sea, la mayoría de los órganos se encuentran retenidos o contenidos por el peritoneo, salvo los riñones y el páncreas, que solamente una de las caras del peritoneo se encuentra ante estos órganos. Y estos son los riñones y el páncreas, y es por eso que se denominan retroperitoneal. Aquí lo que vemos es una representación gráfica, un esquema, con todas las capas de las membranas del peritoneo. Fíjense, aquí lo que les estoy mostrando acá es el hígado, y el hígado se encuentra recubierta por un peritoneo visceral, ¿sí? Este es el estómago, que también se encuentra rodeado por un peritoneo, ¿sí? En este caso, el peritoneo que va a envolver, por ejemplo, el duodeno o el colon se llama mesocolon. Epiplón mayor se llama aquel que rodea a todo el estómago, ¿sí? Y después vemos que hay un peritoneo que es parietal. Este se denomina epiplón mayor y es el que está recubriendo por encima a todos los órganos huecos, ¿sí? Fíjense que el páncreas, el estómago, el duodeno, el colon transverso, todos están contenidos dentro de justamente el peritoneo visceral, ¿sí? Si nosotros tomamos una imagen de frente, lo que vamos a ver es el epiplón mayor. Si lo tomamos y lo levantamos, vamos a ver que están después todas las vísceras, todos los órganos, ¿sí? Pero el epiplón mayor es el que va justamente a defender de forma inmediata a estos órganos internos. Y después los otros peritoneos van a ser los que los mantengan en su posición. Bueno, arrancando ya con el tracto gastrointestinal, vamos a nombrar entonces el primer órgano. Recién vamos a comenzar a describir cada uno de estos órganos que conforman el aparato digestivo, ¿sí? En esta primera clase vamos a comenzar por la boca, que también se denomina cavidad bucal u oral, y también está formada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua, que ya vamos a ver de qué se trata. Las mejillas, ya sabemos, forman parte las paredes laterales de la cavidad bucal, y después tenemos dos paladares. Primero, un paladar duro, que es la parte anterior del techo de la boca, que todos lo podemos sentir. Está constituido por el hueso maxilar y el palatino, y se halla revestido por una mucosa, porque si nosotros tocamos con la lengua nuestro paladar, vamos a encontrar que tiene una mucosa, ¿sí? Y o sea, el paladar duro, establece el límite óseo entre la cavidad bucal y la nasal, ¿sí? Nosotros acá lo que tenemos representado entonces este es el bolo alimenticio, esta es la lengua, y lo que vemos entonces por arriba sería el paladar blando, el paladar duro, que es la primera parte. Y luego comienza el paladar blando. Disculpen. El paladar blando entonces representa la parte posterior del techo de la boca y es un tabique muscular en realidad, porque no es duro, que forma el arco entre la orofaringe y la nasofaringe. La orofaringe sería esta parte acá y la nasofaringe es la parte de más arriba, ¿sí? Está también revestida por una mucosa, ¿sí? Y de él va a pender de forma libre, ¿sí? Una masa muscular cónica que se llama úvula, ¿sí? Esta justamente lo que ayuda es a ocluir la nasofaringe y evita que los alimentos, ¿sí? sean incorporados a la cavidad nasofaringea, ¿sí? Porque de este modo nosotros podríamos llevar los alimentos hacia las vías aéreas como sería la nasofaringe. Entonces lo que hace justamente es impedir cuando nosotros deglutimos, la acción de deglutir,
el paladar blando y la úvula se van a levantar y van a ocluir contra la nasofaringe. Y de esta forma va a evitar que los líquidos que van a ser deglutidos ingresen a la cavidad nasal. Entonces aquí vemos la representación más gráfica de todo y vemos que cuál es lo que le comentaba hoy. Este es el paladar duro, después viene toda la misma mucosa que se extiende hacia el paladar blando, que no está formado por hueso, porque acá ya no está el maxilar y el palatino, y lo que tenemos es una membrana, y que lo que contiene es la úvula, y que justamente cuando nosotros deglutimos, esto evita que los alimentos ingresen hacia arriba. Esta es la cavidad bucofaringe, y más arriba estaría la cavidad nasofaringe, ¿sí? Luego nos encontramos con que hay un líquido que se secreta por las glándulas orales salivales, que esto le denominamos saliva, ¿sí? Y que justamente lo que encontramos son tres tipos de glándulas salivales, ¿sí? Las glándulas salivales parótidas, las submandibulares y las sublinguales, ¿sí? La parótida, vamos a ver acá, que está justamente por debajo del arco cigomático, ¿sí? Y este es un músculo muy importante, el macetero, ¿sí? Está justamente por fuera del macetero la glándula parótida, y que vamos a ver, como habíamos dicho, es uno de los órganos accesorios y que tiene, como habíamos dicho, un conducto que va a llevar hacia la luz del tracto gastrointestinal, tracto gástrico, que justamente que lo que comienza es en la boca, ¿sí? Este es el orificio donde va a desembocar, van a ser expulsado toda la saliva. Después vemos que hay otra glándula que es la submaxilar y la sublingual. Ambas tienen, ¿sí?, un conducto, el conducto sublingual o submaxilar, dependiendo de qué glándula es la que se origina. Y todos estos conductos entonces van a secretar justamente la saliva hacia el tracto gastrointestinal. La saliva, aparte de humedecer las mucosas de la boca y de la faringe y de mantener limpios los dientes, ¿sí?, aumenta también la secreción cuando nosotros nos alimentamos, cuando incorporamos alimento a nuestra boca, sabemos que empezamos a salivar, ¿sí? El 90%, perdón, el 99% de la saliva está compuesto por agua y solamente un 1% consiste en moléculas orgánicas como proteínas y glicoproteínas, ¿sí? La más importante de estas glicoproteínas o de esta proteína es la enzima bacteriana lisozima y la amilasa salival. ¿Por qué? Porque estas son las primeras enzimas que van a comenzar a digerir los componentes que son ingresados a la boca. Más específicamente, los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice esta es una amilasa, que justamente es una enzima que degrada un hidrato de carbono, que justamente es el almidón. El responsable de la digestión química del almidón entonces es la amilasa salival. Luego, la secreción de la saliva o salivación está también controlada por el sistema autónomo, ¿sí? Y nosotros secretamos algo así como 1 litro o 1,5 litros de salivas por día, ¿sí? Entonces, cuando una persona se encuentra deshidratada, la mayoría de las veces la forma de darse cuenta es la sequedad de la boca. ¿Por qué? Porque es un sistema que evita la deshidratación, ¿sí? Y si nosotros, imagínense que estamos salivando 1,5 litros por día de saliva y un día se nos seca la boca, quiere decir que es un sistema que está perpetuando la cantidad de agua de nuestro cuerpo, porque vemos que es 1,5 litros. Imagínense salivar esa cantidad de fluido, es muy grande, ¿sí? Y también para recordar que no solamente el sistema nervioso autónomo, sino el sistema nervioso eh, periférico es el que está y el que puede estimular. El sistema nervioso central también va a estimular a través del tacto, el gusto y los olores, y va a generar
la secreción de saliva, ¿sí? Cuando nosotros sentimos con otros sentidos, con el olor, con el olfato, el olor a comida, comenzamos a salivar. Eso quiere decir que el sistema nervioso central está conectado también a estas glándulas. La segunda porción que toma contacto en el tubo gastrointestinal es la faringe, que es un tubo que se continúa de la boca y constituye el extremo superior de los tubos respiratorios y digestivos, ¿sí? En este caso comparte, es un órgano que está compartiendo a ambos sistemas, ¿sí? A ambos aparatos, que es el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Algo que me olvidé de mencionar, en la boca vamos a repasar cuáles son los procesos que ocurren en la boca. Entonces, el primer proceso más importante es la ingestión. Entonces, habíamos dicho que es el único proceso que ocurre en la boca. No ocurre en otro órgano que no sea la boca la ingestión. Otro proceso importante en la boca que ocurre es la digestión mecánica y digestión química. Porque la digestión mecánica es la que está justamente aportada por los dientes y la lengua en la mezcla, ¿sí?, de los alimentos cuando los ingerimos. Y la digestión química es justamente cuando les nombraba a la amilasa salival, que es esta enzima que va a degradar el almidón. Entonces fíjense que la boca es uno de los órganos que más procesos lleva a cabo, ¿sí? Y luego la lengua va a poder propulsar los elementos que fueron ingeridos mediante una deglución hacia el próximo órgano, que es la faringe. La faringe en general no tiene una, una- un, un mecanismo o uno de los procesos más importantes porque solamente es un tubo que continúa de la boca y va a conectar con el esófago nada más, ¿sí? Eh, Justamente está conectada también las fosas nasales y la boca, por eso es que podemos diferenciar diferentes estructuras, o sea, tres partes, que es la nasofaringe, que es la parte que comparte con las vías aéreas o el aparato respiratorio, la orofaringe, que es la parte que estábamos nombrando, donde toma contacto la úvula con el paladar blando para evitar que ingresen comida o alimentos a las vías aéreas, y está situado justamente por detrás de la boca. Y la laringofaringe justamente que se sitúa por detrás de la laringe, ¿sí? Entonces solamente es un órgano de paso y no tiene otras funciones o otras propiedades. El esófago también, diríamos que es un órgano de paso, ¿sí? Pero en este caso es bastante más importante que la faringe porque en este caso genera mediante movimientos peristálticos, movimientos que van a acarrear o a llevar el bolo alimenticio desde un punto al otro, ¿sí? Entonces la mezcla y propulsión sería uno de los procesos más importantes que lleva a cabo el esófago. Entonces, como para ubicarlo, se desciende a través del cuello y del tórax y va a atravesar el diafragma para justamente alcanzar el estómago a través de el hidato esofágico, ¿sí? Acá nosotros vemos que está el músculo del diafragma y el esófago viene justamente por detrás de la tráquea y por delante de nuestra columna vertebral, ¿sí? Aquí vemos que hay algunos cartílagos de la laringe que forman parte de los órganos de fonación de la voz, parte del aparato respiratorio que ya lo vimos, ¿sí? Entonces, desde la nasofaringe, de la laringofaringe, comienza a extenderse el esófago, pasa por atrás de la tráquea, como les dije, y va a atravesar o fenestrar el músculo del diafragma, ¿sí? Y ahí va a tomar contacto, va a hacer un ángulo de 90 grados para tomar contacto con el estómago a través de el cardias, que es uno de los esfínteres que ya los vamos a nombrar. El esófago entonces, aparte de propulsar el alimento, va a secretar, ¿sí? Decíamos que otro de las características, otro de las funciones era perdón, de las características de las funciones no, sino otro de los procesos que se lleva a cabo dentro
del aparato digestivo es justamente la secreción, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba junto este proceso, que es muy importante, porque en el caso del esófago lo que va a hacer este moco es ayudar a transportar a los alimentos, ¿sí? Pero esta secreción no va a producir enzimas digestivas y tampoco va a cumplir una función de absorción. Entonces, la deglución comienza cuando el bolo es forzado hacia la parte posterior de la cavidad bucal y la bucofaringe mediante el movimiento de la lengua hacia arriba y hacia atrás contra el paladar. Entonces, estas acciones van a generar o constituir la fase voluntaria de la deglución, ¿sí? O sea que entonces la deglución podemos dividirla en una fase voluntaria y una fase involuntaria. La fase voluntaria entonces es la deglución. Y luego cuando el bolo alimenticio va a atravesar la bucofaringe, comienza la fase faringea involuntaria, ¿sí? En este caso, los impulsos van a hacer que el paladar blando y la úvula se muevan hacia arriba para cerrar la nasofaringe, como les dije, y evitar así la entrada de alimentos y líquidos a la cavidad nasal. Además, la epiglotis cierra, habíamos visto que va a cerrar la comunicación con la laringe y esto va a evitar que el bolo ingrese a las vías respiratorias, ¿sí? Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, en la parte superior del esófago existe como les dije, el esfínter faríngeo esofágico. Un esfínter es algo que va a obliterar o va a cerrar el tracto gastrointestinal, en este caso en la unión entre la faringe y el esófago, ¿sí? Para que justamente permanezca cerrado durante la deglución, ¿sí? Y para impedir entonces que entre en el esófago durante la inspiración, ¿sí? Y en el extremo inferior lo que vamos a encontrar es el esfínter gastroesofágico, que en este caso lo que va a impedir es el reflujo de los componentes gástricos hacia el esófago. Vamos a ver que en el caso del esófago tiene componentes muy básicos, ¿sí? No son ácidos, y el estómago, por su contrario, es muy ácido y si nosotros pasamos componentes del estómago hacia el esófago, se va a generar una gastritis, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a comenzar los ácidos y las enzimas proteolíticas a dañar la mucosa esofágica, que justamente no es capaz de resistir a esta agregación y se va a ulcerar y de esa forma se va a formar una esofagitis, ¿sí? Por un reflujo que viene desde el estómago. Entonces el diafragma también va a ayudar a la función de este esfínter porque lo va a obliterar, lo va a cerrar y va a así evitar que todos los componentes del estómago vayan a desembocar hacia el esófago. Y como les dije, ya entrando en la parte final de esto, ¿sí? Vamos a comenzar con la descripción de lo que ocurre en el estómago y qué es y cuáles son los procesos que se llevan a cabo dentro del estómago. El estómago entonces es un músculo ensanchado con una forma de J en el tubo intestino, en el tubo digestivo, perdón, ¿sí? Entonces vamos a ver que es una continuación del tubo gastrointestinal, pero que se va a asanchar, se va a agrandar y tiene una forma de J y está localizado justamente por debajo del diafragma. Nosotros habíamos visto que el esófago va a atravesar la membrana del diafragma y va a conectar contra el estómago, ¿sí? Entonces se ubica en la región umbilical, en el hipocondrio izquierdo, y justamente lo que va a hacer es conectar el esófago con el duodeno, que el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Los alimentos se ingieren muchísimo más rápido de lo que el intestino puede digerir y absorber. Entonces, una de las funciones más importantes del estómago es servir como una cámara de mezclado y de reservorio de alimentos, ¿sí? Atención acá. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Así que me detengo acá y les voy a comentar de que entonces el estómago, aparte de digerir la mayoría de los alimentos, ¿sí? Actúa como una cámara de mezclado, o sea que va a haber también digestión, no solamente química, sino que una digestión mecánica a través del mezclado. Y a su vez,
presten atención, es un reservorio de alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les decía, ¿sí? Lo que lo comentaba anteriormente, de que nosotros podemos ingerir eh, mucha comida rápidamente, pero no la podemos digerir de forma tan rápida, ¿sí? Entonces, en el estómago es donde se va a llevar a cabo la digestión y se va a mantener el reservorio de alimentos para que no pase todo directamente al intestino, ¿sí? Porque en el intestino delgado, en la primera parte, que es el duodeno, es la parte más importante del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque allí se van a terminar de digerir la mayoría de los alimentos a sustancias más simples, ¿sí? Y no solamente eso, sino que se va a absorber, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estómago, fíjense que hasta ahora no les conté nada de que haya o se ocurra una absorción, ¿sí? Justamente porque no hay absorción, solamente hay absorción de algunos fármacos y de muy pocos componentes, ¿sí? Pero la mayoría de la absorción ocurre en el intestino delgado, casi el 90%, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dicho esto, ¿sí? Pasamos eh, a describir que la posición y el tamaño del estómago van a variar continuamente, ¿sí? El diafragma lo va a presionar con trabajo cada vez que haya una inspiración y lo va a traer hacia arriba cada vez que haya una expiración, ¿sí? Esto también va a aumentar la capacidad para moverse del estómago. Y también cuando esté vacío va a tener un tamaño muy pequeño, ¿sí? Y luego se va a poder distender de forma muy extraordinaria, ¿sí? Y puede alcanzar una enorme cantidad, puede albergar una enorme cantidad de alimentos, ¿sí? Por esta característica que le decías justamente que es un reservorio de alimentos, ¿sí? En el estómago luego va a continuar la digestión del almidón que había comenzado, ¿se acuerdan? En la boca a través de la amilasa y va a comenzar la digestión de proteínas y de triglicéridos, ¿sí? Hasta este momento, fíjense que no nombramos, no dijimos que hubiese digestión en todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? En la boca sí, por eso decíamos que se digiere el almidón, pero luego en el esófago, en la faringe y acá recién en el estómago es donde comienza a digerirse las proteínas y los triglicéridos y es donde justamente el bolo alimenticio pasa de semisólido a líquido. Vamos a diferenciar cuatro regiones principales en el estómago, que es el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro. El cardias, fíjense que es justamente el lugar donde toma contacto el esófago con el estómago, ¿sí? Justamente ahí es donde también está, donde hay el cardia es un esfínter que también va a evitar que vuelva los contenidos del estómago hacia el esófago, ¿sí? Luego vamos a encontrar otra cavidad que es el fundus y más abajo el cuerpo, que es la parte más importante y donde se llevan a cabo los procesos más importantes de mezclado y de digestión química por parte del estómago. Luego vamos a ver que otra región que va a ser la que conecta el estómago con el duodeno, que se llama píloro, a través de el canal pilórico y va a tener un lugar que lo vamos a nombrar más adelante, que es el antro pilórico, que es el lugar donde se llevan a cabo la mezcla, ¿sí? La mezcla de casi todos los componentes que van a estar en el estómago. Luego vamos a ver que el estómago está compuesto por una mucosa, ¿sí? Que se va a replegar y va a formar criptas gástricas, ¿sí? O acá en estas imágenes vamos a ver como pliegues gástricos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto nosotros, si tomamos una cantidad de células, ¿sí? Si nosotros la tenemos tapizada al estómago, vamos a tener una superficie de contacto contra contra el bolo alimenticio muy escasa, pero que si nosotros lo plegamos, como está en este caso, está plegado, totalmente plegado, vamos a aumentar la capacidad de justamente tener mucosas que van a producir componentes como ácido clorhídrico, enzimas digestivas, lipasas digestivas, que van a digerir tanto lípidos como
como péptidos, que son subunidades de las proteínas, ¿sí? Y que va a generar también el jugo gástrico, y hormonas que van a justamente estimular la actividad gástrica, ¿sí? Entonces, los pliegues gástricos lo que hacen es secretar en su gran mayoría enzimas digestivas y ácido clorhídrico. Después vamos a encontrar una capa más externa, que son las capas musculares, que vamos a encontrar de forma longitudinal, circular y oblicua, que son las que van a generar justamente la digestión mecánica a través de su contracción. Entonces, los dos grandes procesos que se llevan a cabo dentro del estómago es la digestión mecánica y química. Luego de que nosotros ingerimos los alimentos, automáticamente pasan al estómago, ¿sí? Y cada 15 o 20 segundos se producen movimientos peristálticos que se denominan ondas de mezclas, ¿sí? Estas ondas de mezcla lo que hacen es mezclar a los alimentos con las secreciones que les nombraba anteriormente, que se producen en los pliegues gástricos, ¿sí? Que son justamente glándulas que van a producir un montón de enzimas y que van a llevar a este bolo alimenticio a transformarse en un quimo, ¿sí? Luego se van a continuar la digestión y se van a continuar las ondas de mezclas de formas más vigorosas y van a acompañar este mezclado y se van a intensificar a medida que lleguen al antro pilórico, ¿sí? Fíjense que, como les decía, acá está el píloro, es justamente el que conecta el estómago con el duodeno. Entonces los alimentos van a comenzar a mezclarse en esta región y luego se van a ir ubicando cada vez que estén más maduros, o sea, como en condiciones de llevarlo al duodeno, hacia el antro pilórico, ¿sí? Que acá en esta imagen lo vemos bien, ¿sí? Este sería el antro pilórico, donde se van a almacenar los alimentos antes de ser expulsados hacia el duodeno. Entonces, cuando los alimentos van a llegar al píloro, ¿sí? Cada onda va a expulsar periódicamente 3 mililitros de quimo hacia el duodeno a través de otro esfínter que va a obliterar el píloro, que se llama esfínter pilórico. Este efecto o fenómeno se conoce como vaciamiento gástrico y es el que lleva movimientos hacia adelante y hacia atrás del contenido gástrico y son los que justamente son los responsables de generar la onda de mezcla en el estómago. Los jugos gástricos que están presentes en el estómago van a destruir muchísimo a todos los microorganismos de los alimentos, ¿sí? Entonces de una forma es algo séptico que tiene el jugo gástrico a través del ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico también va a parcialmente degradar o digerir las proteínas de los alimentos y estimular la secreción de hormonas que van a provenir del flujo biliar y el jugo pancreático. Las células epiteliales gástricas están protegidas de los jugos gástricos por una fina capa de unos 1 o 3 mililitros de un moco alcalino que es secretada por las mucosas superficiales. Este moco alcalino lo que va a hacer es justamente impedir que se vaya a ulcerar la capa visceral del estómago, ¿sí? Y el estómago, como les dije, absorbe una pequeña cantidad de nutrientes, ¿sí? Porque las células epiteliales son impermeables a la mayoría de los materiales. Entonces, el estómago solamente va a secretar y en muy baja medida va a absorber, ¿sí? Sin embargo, puede absorber agua, ácidos grasos y algunos fármacos como las aspirinas y el alcohol, ¿sí? El alcohol en este caso sí se absorbe en el estómago. Entonces, después de 2 a 4 horas de haber comido, el estómago ya vació todo su contenido en el duodeno y los alimentos ricos, que todavía le quedan hidratos de carbono, son los que van a permanecer menos tiempos en el estómago, ¿sí? Esos son los que se van a evacuar directamente hacia el intestino, donde sí son absorbidos dentro del intestino, ¿sí? Digeridos y absorbidos. Los alimentos ricos en proteínas van a permanecer muchísimo tiempo en el estómago, mucho más, ¿sí? Y el vaciamiento va a ser más lento cuando vamos a consumir grandes cantidades de triglicéridos. Entonces, si nosotros ordenamos desde menor a mayor tiempo que van a quedarse en el estómago los alimentos, vamos a ordenar a los hidratos de carbono como los que más rápido se expulsan,
a las proteínas como las segundas que se expulsan en su tiempo y por último se van a expulsar los triglicéridos, ¿sí? Así que bueno, esta fue la primera parte de aparato digestivo, luego la profesora Jessica Longueira las va a comentar esta segunda parte. Bueno, espero que se encuentren bien y que puedan responder las preguntas que les dejo dentro del aula virtual EducaBot. Saludos y hasta la próxima.